Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy, en este segundo domingo de Pascua, celebramos la festividad del Cristo de la Divina Misericordia. Es un día en el que se tiene especialmente presente la misericordia de Cristo con los hombres, según la visión de Faustina Kowalska, una santa polaca que tuvo varias revelaciones. ¿Qué le dijo Dios a Faustina? Pues una vez más, el mensaje de misericordia es que Dios nos ama a todos. No importa cuán grandes sean nuestras faltas. Él quiere que sepamos que su misericordia es más grande que nuestros pecados. ¿Qué hemos de hacer para seguir este camino de devoción al Cristo de la Misericordia? De la mano de Santa Faustina recorremos 3 pasos. El primero es pedir su misericordia, que nos acerquemos a Él mediante la oración, con humildad, reconociendo nuestros pecados y que le pidamos su misericordia infinita. El segundo es que también seamos nosotros misericordiosos, capaces de derramar el perdón recibido hacia los demás y, como decimos en el Padre Nuestro, perdonar a los que nos ofenden o nos hieren. El último paso es tener una confianza infinita en Él. Jesús, en ti confío, dice el texto que acompaña la imagen del Cristo de la Misericordia. Cuanta más confianza tengamos en Él, más misericordia recibiremos. Dice el Papa Francisco a propósito de esta festividad: la misericordia cambia el mundo, hace al mundo menos frío y más justo. El rostro de Dios es el rostro de la misericordia, que siempre tiene paciencia. Dios nunca se cansa de perdonarnos. El problema es que nosotros nos cansamos de pedirle perdón. No nos cansemos nunca. Él es el Padre amoroso que siempre perdona, que tiene misericordia con todos nosotros. En estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir, termino mi reflexión con una pequeña parte de la oración del Jesús de la Divina Misericordia. No seas como el paciente que le pide al médico que le cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, en ti confío. Eres la luz que brilla en las tinieblas. Abro mis ojos para ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a alabar
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nos reunimos una vez más con este medio para celebrar este domingo, el segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia, y lo queremos celebrar, como siempre, en este tiempo del coronavirus, en conexión, en comunión de fe, de oración. Hoy escucharemos las lecturas, la primera y el Salmo y el Evangelio, y con una reflexión y otras oraciones del día queremos compartir y vivir juntos este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Queridos hermanos y hermanas, antes de escuchar la palabra de Dios que nos habla hoy, como siempre, de manera muy actual, queremos pedir el perdón, la misericordia de Dios en este domingo, el domingo de la misericordia. Queremos reconocernos pecadores y con confianza pedir el perdón, la misericordia de Dios Padre. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios del día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo. Con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya, su palabra sobre el mar, aleluya, es la calma y es la paz, aleluya, el Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la primera lectura del Hechos de los Apóstoles,
que iremos leyendo durante todo el tiempo pascual. Y este libro nos describe algunos datos interesantes de la vida de las primeras comunidades cristianas. La fraternidad que producía la fe en Jesús es capaz de lograr lo que hemos escuchado en la primera lectura, donde se dice que los discípulos, los primeros cristianos, ponían todo en común, estaban en comunión de intentos y todo ponían en común, también para ayudar a los que necesitaban, también los bienes materiales, porque los repartían entre todos. Había la fe en Jesús que creaba este vínculo de unión entre los creyentes, que los hacía vivir como auténticos hermanos. Sin embargo, no todo era perfecto, tan idílico también en ese tiempo, pues también el propio autor de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta que frente a los que se esforzaban en vivir así, habían otros que hacían completamente lo contrario. Y estas son unas líneas que demuestran que las tendencias egoístas hacen daño a todos y que han hecho siempre daño, incluso al principio. Y todo lo descrito en la lectura es perfectamente aplicable también a nuestras comunidades de hoy, a nosotros. O sea que hay muchas personas, muchos fieles que tratan de ser fieles a Jesús con una conducta digna, en comunión los unos con los otros. Pero hay también otros que tienen unas conductas que lo único que quieren es el beneficio personal, individual, egoísta. En este mundo, el mundo nuestro de hoy, las tendencias individualistas se han multiplicado y esto hace más difícil también vivir este intento de unión, de comunión entre todos. Sin embargo, el considerarlo como algo inalcanzable no debe eludir nuestra responsabilidad, que tenemos que trabajar, tenemos que hacer siempre nuestra parte para llegar a vivir esta comunión de intentos, esta comunión de vida entre todos, hermanos y hermanas. Después, el cuarto evangelio nos ha descrito una de las apariciones de Jesús después de la resurrección. Y esta es una de tantas apariciones que narran los evangelios, pero tiene una nota distintiva que es la ausencia primero y después la presencia del apóstol Tomás. ¿Qué dice el evangelio de hoy? Al atardecer de aquel día, al atardecer, al anochecer, es cuando se va la luz, cuando viene la noche. Es decir, es un tiempo de desorientación. Es el tiempo cuando no se sabe dónde estamos. Y en consecuencia es el tiempo de la inseguridad. Lamentablemente, también hoy hay muchas personas que viven en esta situación de inseguridad. Después, dice el Evangelio, las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos. Después de la muerte de Jesús, todo parecía haber acabado. El maestro ya no estaba. El miedo se había apoderado de los corazones de los discípulos. Y se puede ver como también lo que Jesús les había dicho, al parecer ellos lo olvidaron en ese momento de dificultad. Cerraron las puertas, que no son solamente las puertas físicas del cenáculo, del cuarto ahí donde estaban, sino también las puertas de su corazón por miedo. Y esta actitud es la que muchas veces se suele tener en dificultades, también hoy, también nosotros, y que sabemos muy bien que
no es la actitud correcta, porque Jesús les decía a los discípulos, no tengáis miedo, y así lo dice y repite también a nosotros. Pero en los momentos de dificultad, nosotros también cerramos nuestras puertas de nuestro corazón. Jesús, dice el Evangelio, llega y se coloca en medio de ellos. A pesar de estar las puertas cerradas, Jesús se presenta en medio de sus vidas. Es siempre Él, Jesús, a tomar la iniciativa y busca cómo entrar en nuestro corazón, en el corazón de todos, y de ser el centro, se puso al centro. Pero también depende del ser humano, depende de cada uno de nosotros, si queremos dejar que Jesús resucitado habite en Él, en el corazón, en nuestro corazón. La paz esté con vosotros, dice Jesús. Al decir estas palabras, Jesús les mostró las manos, el costado, y los discípulos al verlo se alegraron. La alegría de ver a Jesús, al Maestro que ha vencido la muerte y está vivo, es una alegría para los discípulos, que vuelve a decir la paz esté con vosotros, y también les da una misión. Pero esta misión no va sola, necesita ser acompañada por el que impulsa y da vida, el Espíritu Santo. Los discípulos estaban encerrados porque tenían miedo, porque le faltaba la fuerza del Espíritu Santo, necesitaban recibir su poder. Y como a ellos también Jesús nos envía por medio de su Espíritu, también a nosotros, a anunciar la resurrección, a alegrarnos y a sentirnos llenos de paz. También hoy, también en esta situación que estamos viviendo hoy, Jesús nos dice, no temáis, y también nos dice de ir, nos da su Espíritu para ir a anunciar que Jesús ha resucitado. ¿Cuál es la actitud de Tomás? Tomás, como María Magdalena, también en la mañana temprano, el día de Pascua, buscaba equivocadamente al mismo Jesús de antes, al Cristo muerto. Y Tomás se niega a creer en el testimonio de sus amigos, no acepta si no veía y si no tocaba. Y al reprocharle a Jesús su incredulidad, Tomás pero responde después, cuando regrese en 8 días, responde con una profesión de fe, una de las mayores profesiones de fe de los discípulos: Señor mío y Dios mío. Hay una cosa muy interesante, importante en este texto. Cuando Jesús se aparece la primera vez, Tomás no estaba con ellos. Pero la segunda vez que Jesús se le aparece, ya Tomás está en la comunidad. Es decir, que Tomás no dejó de encontrarse con los hermanos. Aunque en un principio no estuvo con ellos, él volvió. Y es ahí donde experimenta el Jesús resucitado. Es ahí donde puede ver junto con sus hermanos al resucitado. Cuando sintamos también nosotros nuestra fe que flaquea, no abandonemos la comunidad, porque ahí en la comunidad podremos renacer. Cuando nuestra fe flaquea, no abandonemos la iglesia, los hermanos, las hermanas, porque ahí está Jesús, está su Espíritu, y ahí podemos tener, como Tomás, la experiencia de Jesús resucitado. Tomás no era el último de los discípulos, no era uno que se había añadido al grupo de los seguidores de Jesús al final, no, era uno de los primeros. Era uno de los 12, era uno de los que había visto y oído todo lo que había hecho Jesús. Y llega a decir, si no lo veo, no lo creo. Pero de otra parte también Tomás, con esta conducta, se nos muestra
como el más humano de los 12. Posiblemente también esta forma de actuar muchas veces es la forma de actuar también de nosotros, los seguidores de Jesús de hoy. Cada vez que a mí, a ti, a cada uno de nosotros nos gustaría sentir de una forma más evidente al Señor, cada vez que yo digo, ay Señor, si yo te tocara y notara tu presencia a mi lado, si hiciera un milagro para demostrar a todos que existe, si te notara más cerca de mí en los momentos difíciles. Cada vez que decimos algo parecido, es como con Tomás. Jesús nos dice, Michele, Francisco, María, Carmen, y cada uno puede poner su nombre, dichosos los que creen sin haber visto. Queremos pedir, hermanos y hermanas, en este domingo al Señor que nos dé la fuerza para vencer nuestras incredulidades, nuestra falta de fe, nuestros desánimos. Queremos pedir al Señor su misericordia en este domingo de la misericordia, para que el Señor perdone nuestra falta de fe y nos dé su Espíritu para ser sus discípulos, seguidores fieles, y que nos dé la fuerza de vivir siempre juntos con nuestros hermanos y hermanas en comunidad, porque ahí podemos experimentar la presencia del Cristo resucitado. Y así sea. Queridos hermanos y hermanas, oremos a Cristo, que con su resurrección ha vencido la muerte y el pecado, y pidámosle que tenga piedad del mundo y lo bendiga. A cada oración respondemos cantando, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, nacida de la Pascua de Cristo, para que desde la unidad predique a todo el mundo la buena noticia de la salvación, y para que los cristianos seamos constantes en la escucha de la palabra de Dios y demos testimonio de Jesús resucitado. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que se han comprometido a servir, atendiendo las necesidades de los otros, para que mantengan su fe en un mundo mejor, en el que la paz y justicia no sean palabras vacías, sino realidades palpables. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se encuentran alejados de Dios, para que escuchando la voz interior del amor, puedan retornar a casa, y así gozar de la misericordia de Dios y de la alegría de la vida nueva. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el mundo entero, para que acogiendo a Cristo resucitado, que muestras las heridas de su crucifixión y repite, paz a vosotros, se deje así penetrar e impregnar por el Espíritu que Cristo resucitado le infunde. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, para que descubriendo la grandeza de la misión que Cristo encomendó a sus discípulos, a quienes perdonéis los pecados,
quedan perdonados. Respondan generosamente al llamado a las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que así sean ministros y dispensadores de la misericordia de Dios en un mundo que tanto la necesita. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Abre los ojos de nuestra fe para que acojamos con alegría la salvación que nos trajo tu Hijo. Danos tu sabiduría para reconocerlo en la historia y por tu misericordia haznos participar de su triunfo pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, todos juntos en unión de fe, queremos rezar al Padre con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias por venir a nuestra vida a quedarte con nosotros. Nuestra historia sin ti está vacía. Quédate con nosotros. Necesitamos tu paz. Haznos conscientes de la paz que nos ofreces. Que seamos siempre portadores de tu paz, Señor. Que el Espíritu Santo haga de nosotros su morada y que reflejemos sus dones al mundo. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos sido como Tomás, si no veo, no creo. Danos, Señor, la gracia de escuchar tus palabras. Felices los que creen sin ver. Señor, que entendemos que solo creyendo en ti tendremos vida y encontraremos lo que busca nuestro corazón. Amén. Y antes de terminar con la bendición, vamos a rezar juntos la oración de las conferencias episcopales de Europa en esta situación de la pandemia del coronavirus, para que pueda terminar muy pronto y regresar a una vida normal, una vida en comunidad, también física. Podemos rezar juntos. Dios Padre, Creador del mundo, Todopoderoso y misericordioso, que por nuestro amor enviaste a tu Hijo al mundo como médico de almas y cuerpos. Mira a tus hijos que en este difícil momento de desconcierto y consternación en muchas regiones de Europa y del mundo recurren a ti en busca de fortaleza, salvación y alivio. Líbranos de la enfermedad y el miedo. Sana a nuestros enfermos. Consuela a sus familias. Da sabiduría a nuestros gobernantes, energía y recompensa a los médicos, enfermeras y voluntarios, y vida eterna a los fallecidos. No nos abandones en el momento de la prueba y líbranos de todo mal. Te lo pedimos a ti, que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora pedimos la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. El Señor esté con vosotros. A cada invocación puede responder amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
La alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan un buen día, un buen domingo, una buena semana a todos ustedes y a sus familias. Sois la semilla